El presente es un material audiovisual en honor a John Lennon. Para muchos fanáticos cuyos años formativos coincidieron con los felices 60s, el lunes 8 de diciembre de 1980 siempre será recordado como el día en que murió la música. En Nueva York, el enigmático, carismático y francamente loco ex-Beatle John Lennon se tambaleó en el vestíbulo de entrada del edificio Dakota, el exclusivo bloque de mansiones que había sido su hogar durante casi 8 años. Las cintas de una nueva canción que el chico de 40 años acababa de grabar, llamada Walking on the Ice, cayeron al suelo mientras se derrumbaba sangre que brotaba de 4 heridas de bala. Lennon se dirigía a casa, tarde del trabajo, y esperaba encontrar a su hijo de 5 años, Sean, antes de irse a la cama. Él y Yoko Ono, su esposa y colaborador musical, habían aparcado su limusina blanca en las aceras fuera del edificio en vez de atravesar las rejas y entrar al patio seguro del edificio. Yoko se apresuró a adelantarse, asintiendo inexpresivamente ante un extraño en las sombras. Había siempre fans acechando fuera del edificio para echar una vista a John Lennon. Su esposo caminaba con dificultad hacia atrás y había dado 3 o 4 pasos cuando una voz gritó: «Señor Lennon». John Lennon se detuvo y luego volvió para mirar. Al instante se dio cuenta de que había visto a este hombre un par de veces, últimamente más y más temprano ese día. Incluso había autografiado una portada del LP para él. Pero ahora el extraño tenía un propósito diferente. Estaba sobre una rodilla en una postura de combate, un revólver de 38 pulgadas en sus manos. Así, 5 disparos sonaron. Y 4 balas, especialmente adaptadas para causar el máximo daño físico. Estas golpearon a John Lennon en la espalda y el hombro. El músico llegó hasta el vestíbulo antes de desplomarse. Me han disparado, decía. Había muerto al llegar al hospital Roosevelt un cuarto de hora más tarde. Mientras tanto, el asesino de 25 años de edad, Mark Chapman, se quedó en silencio en la escena. En el suelo yacía la pistola humeante que había dejado caer de sus manos, junto a los lentes manchados de sangre de Lennon. Inclinándose indiferentemente contra la pared del edificio Dakota, Chapman comenzó a leer una copia de The Catcher in the Rye, la famosa novela de Jeremy Dave Salinger sobre la alienación adolescente, cuyo carácter central era, al parecer, la inspiración para lo que acababa de hacer. Cuando llegaron los policías, no intentó huir. Cuando les posaron las manos y lo embarcaron en un patrullero, explicó: «He actuado solo. En el cuartel general del recinto», dijo a los detectives. Lennon tuvo que morir. Para un mundo sorprendido por la muerte violenta y aparentemente sin sentido de Lennon, quedó claro que Chapman era un nerd delirante. Tomó drogas y fue perturbado psicológicamente. Intimidado en la escuela, buscó refugio en un mundo imaginario donde ejercía poder sobre otras personas. Un adulto sin raíces que nunca se asentó en un trabajo adecuado, encontró consuelo para su vida vacía en la música de The Beatles. Un solitario mismo se identificó con el lado recluso de la personalidad insegura y confusa de Lennon, pero las revelaciones de la vasta riqueza de Lennon y el creciente imperio empresarial convirtieron la adoración del héroe de Chapman en su mente. Se sintió traicionado, insultado personalmente. Él acechó y disparó a su viejo héroe, fuera de un sentido extraño de retribución, junto con un deseo de ser famoso por algo. Así que la historia fue, pero con el pasar del tiempo y los aniversarios de la muerte de Lennon, han surgido teorías que desafían la visión convencional desde hace mucho tiempo. Aunque aparentemente extravagante, sí es cierto, podría asustar y horrorizar a los millones de seguidores que todavía idolatran a Lennon. En el libro, el autor Phil Strongman afirma que Chapman era un títere. El verdadero asesino de Lennon fue la CIA, a instancias de los fanáticos de la derecha en el establishment político estadounidense. Llega a esta controvertida conclusión al impugnar muchos de los así llamados hechos sobre el caso, incluyendo la suposición básica de que Chapman era un admirador de los Beatles y Lennon. Strongman escribe que hasta el fin de semana antes de la muerte, Chapman, el supuesto Lennon obsesivo y fan de los fans, no poseía un single, libro o álbum de Lennon, ni uno. Él rechaza la afirmación a menudo hecha que Chapman tenía 14 horas de cintas de las canciones de Lennon en su mochila el día del tiroteo. Nunca se han fotografiado o producido por la sencilla razón de que no existen, dice. Así que Chapman no era solo un acosador de la celebridad, que fue demasiado lejos.
Tampoco, dice Strongman, mató a Lennon por 15 minutos de fama. Menciona: si él era un buscador de atención, ¿por qué rechazó la oportunidad de lo que habría sido el juicio del siglo? Al declararse culpable, Chapman perdió toda esta atención que supuestamente estaba buscando. ¿Por qué? Es la tranquilidad del asesino después de los disparos que Strongman ve como la clave de lo que realmente sucedió, lo que demuestra su teoría de que la muerte de Lennon era una conspiración patrocinada por el Estado. Si Chapman parecía un zombie mientras se quedaba a su alrededor después del asesinato y esperaba a la policía, era porque eso era exactamente lo que era. Chapman, sugiere, había sido reclutado por la CIA y entrenado por ellos durante sus viajes alrededor del mundo, cuando misteriosamente se instaló en lugares improbables para un chico de Georgia. Qué extraño, por ejemplo, que Chapman visitara Beirut en un momento en que la capital libanesa era una colmena de actividades de la CIA y se decía que era el hogar de uno de los más secretos campos de entrenamiento de asesinatos de la agencia. Otro campamento fue supuestamente en Hawái, donde Chapman vivió durante varios años. ¿Y quién financió el viaje del mundo de los jóvenes sin dinero en 1975, que se llevó en Japón, Reino Unido, India, Nepal, Corea, Vietnam y China? El dinero nunca pareció ser un problema para Chapman, pero nadie ha explicado nunca de dónde vino. La posibilidad distinta sigue siendo, en opinión de Strongman, que el servicio secreto era su pagador, y en algún punto de su línea se le infiltró la mente. Con Chapman, la CIA podría haber aprovechado su larga experiencia en el uso de fármacos y técnicas de control de la mente, como la hipnosis, para producir asesinos que eliminarían a los que causan problemas. Strongman afirma: Catcher in the Rye fue parte de la programación hipnótica de Chapman, un disparador que podría ser disparado a él por unas simples palabras clave, un mensaje de cinta de cassette, un telefax, un telegrama o incluso una mera llamada telefónica. Efectivamente, es cierto que los teóricos de la conspiración han sospechado durante mucho tiempo tanto a los estadounidenses como a sus enemigos comunistas de usar tales técnicas para activar a los asesinos durmientes, tal como se narra en la película The Manchurian Candidate. El autor no está seguro de si Chapman cayó en la categoría de asesino involuntario o cómplice involuntario, pero su profunda sospecha es que Chapman no actuó solo, más dice que Lee Harvey Oswald hizo en el asesinato de John F. Kennedy en Dallas, o Sheeran en la muerte de Bobby Kennedy. Incluso duda si Chapman disparó los disparos mortales. Las balas golpearon el cuerpo de Lennon tan de cerca que los patólogos más tarde tuvieron problemas para marcar los diferentes puntos de entrada. Si todos estos disparos vinieran de Chapman, era una pieza milagrosa de disparar. De hecho, si alguno de ellos procedía de él, era milagroso porque Chapman estaba de pie a la derecha de Lennon, y como más tarde quedó claro en el informe de la autopsia y el certificado de defunción, todas las heridas de Lennon estaban en el lado izquierdo de su cuerpo. Tenía que haber otro tirador involucrado, insiste Strongman. Él sugiere que un enviado de la CIA que trabajó en el edificio de Dakota fue el verdadero asesino. Lo que aumenta su sospecha es el carácter superficial de la investigación policial después de la detención de Chapman. Su extraña calma post-asesinato no fue cuestionada, su comportamiento no fue revisado con una sola prueba de drogas, su estado programado no fue investigado, sus movimientos anteriores no fueron examinados a fondo. En pocas palabras, la investigación de las autoridades, o la falta, o ella, en el asesinato fue sorprendentemente flojo. Tenía que ser, concluye, que el FBI estaba conspirando con la CIA para encubrir la realidad, que figuras sombrías en el establishment estadounidense ordenaron el asesinato de Lennon. Pero, ¿por qué Lennon estaba en su lista? Al parecer había sacudido las jaulas de la poderosa derecha norteamericana, primero con su oposición a la guerra de Vietnam y luego con su campaña de pacifismo. Es aquí donde aquellos de nosotros que vivimos el periodo deben hacer una pausa para respirar. Lennon era un genio loco y enloquecedor, un showman y un show-off. Pero era un soñador, no un hacedor. Escribió canciones, tocaba la guitarra, tenía algunas ideas divertidas, nos hizo reír, era irreverente, pero no estaba dispuesto a derribar el capitalismo. Él estaba haciendo demasiado bien de él mismo para eso. Rechinando a un ayudante un día sobre el aumento de los gastos de la empresa, se le recordó: no imagines posesiones, John. Lennon respondió: es solo una canción sangrienta. Sin embargo, el hecho de que algunos de los expedientes relacionados con las investigaciones de los servicios secretos sobre las actividades de Lennon permanezcan cerradas, siguen alimentando sospechas de un encubrimiento. Strongman escribe: estoy tan convencido como cualquier ser humano que los elementos del FBI y de la CIA estuvieron indudablemente detrás de un encubrimiento en diciembre de 1980. También estaban profundamente involucrados en el asesinato.
Mientras tanto, Chapman, acosador loco o robot asesino, vive, curiosamente, si la teoría de Strongman es cierta, ha logrado sobrevivir 3 décadas en una de las prisiones más violentas de América, a pesar de la peligrosa información que aún debe poseer. Permanece en Ática 30 años en su sentencia de cadena perpetua y mucho más allá de los 20 años mínimos decretados por el juez que lo sentenció. Cuando una junta de libertad condicional le preguntó en 2006 para explicar por qué asesinó a John Lennon, Chapman dijo: el resultado sería que sería famoso, recibiría una enorme cantidad de atención que recibí. En el año 2010 le dijo a otra junta de libertad condicional que en 1980 tenía una larga lista de posibles blancos, entre los que se encontraban Liz Taylor, Johnny Carson y Paul McCartney. Eran famosos, eso era, dijo, y al matarlos lograría una notoriedad instantánea. Llegó a Lennon, explicó: solo porque el Dakota era fácil de acceder, sentí que matándolo me convertiría en alguien, y en lugar de eso me convertí en un asesino, y los asesinos no son algunos. En lugar de quitarme la vida, tomé a alguien más, lo cual fue lamentable. Todas estas aseveraciones vienen de Phil Strongman, pero siempre quedará algo oculto sobre lo que son las muertes de personajes famosos tan violentas. Esperemos que la muerte de John Lennon y todo lo que se relacionó, todo lo que se dijo sobre eso, no sea más que eso, unas simples teorías.